Él pertenece a un ministerio que se llama Terratur, y anda por todo, cada año visitan como 25 países, llevando la palabra de Dios de diferentes maneras a toda Latinoamérica. Este año estuvo algunos días en mi casa y fue donde nos pusimos de acuerdo, y él me dijo: René, yo quiero contribuir a lo que está pasando en tu iglesia. Y le dije: yo quiero que tú contribuyas a lo que está pasando en la iglesia. Y desde hace, ya lleva 2 videos de los que tenemos atrasados, afortunadamente pues los hemos seguido grabando, ahí estamos. Y esa es una bendición, porque esta semana ya publiqué 2 de los videos, les pido que los sigan publicando cuando los vean, péguenlos en sus muros. Ahora sí que vamos a mostrarles lo que Dios está haciendo en este lugar. Y también próximamente, ya el Señor me confirmó, vamos a comprar una segunda cámara, y vamos a tener más oportunidades y más lugares de filmar, porque la gente se merece algo de calidad, porque Dios se merece algo de calidad, ¿va? Perfecto. Pues bueno, hoy vamos a terminar nuestra serie acerca de la profecía. La primera semana hablamos acerca de qué era la profecía y cómo era que funcionaba. La segunda semana hablamos acerca de las 3 dimensiones de la profecía, desde la profecía que llevamos a cabo todos los días, el don profético y el ministerio del profeta. La semana pasada hablamos acerca de cuál es el requisito para la profecía, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es el objetivo de la profecía. Y la verdad, yo estoy muy contento y estoy muy agradecido con Dios, porque yo siempre le digo: hijo del Señor, te la bañas. Como de un pequeño extracto de la palabra, de un rengloncito puede salir tanta sabiduría. Y estábamos platicando el otro día, mi pastor y yo, y hablábamos acerca de lo que es la revelación, porque esto es lo que mucha gente cree, ¿no? La gente cuando dice: es que yo abro la Biblia y no la entiendo, ¿sí? Pasan 2 cosas muy importantes porque la gente abre la Biblia y no la entiende. Número 1, porque la gente abre la Biblia buscándose a sí mismo dentro de la Biblia, porque está buscando algo que le aplique. ¿Sí? Yo quiero abrir la Biblia con los ojos cerrados, poner el dedo, y que lo que yo encuentre se trate de mí. Entonces, si lo hacemos así, déjenlo de desear, por favor, ¿sí? Pero 2, lo más importante es que la Biblia no se trata de nosotros. La Biblia se trata ¿de quién? De Dios. La Biblia se trata específicamente de Dios. Entonces, si nosotros vamos a leer la Biblia, tenemos que tener el entendimiento de buscar a Dios en la Biblia para que conozcamos a Dios. Y cuando conozcamos a Dios, busquemos, ahora sí, ser a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Esa es la primera razón por la cual nosotros no entendemos cuando abrimos la Biblia, porque nos buscamos a nosotros mismos. La segunda cosa, o la segunda razón por la cual nosotros no entendemos nada cuando abrimos la Biblia, es porque queremos entender un libro espiritual de una manera almática o intelectual. La Biblia no la podemos entender intelectualmente. Cuando dice la palabra, ¿sí?, que de repente llegó un cuate, golpeó el piso con su vara y esto hizo que se abriera el mar en 2, pues la verdad es que los de Discovery y los de National Geographic se han quebrado la cabeza una y otra vez y han hecho documentales y todavía no hay una manera en la que puedan explicar lo que pasó. ¿Y saben por qué no lo pueden explicar? Porque no es algo de este mundo, es algo de otro mundo, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que hubo un hombre que no pasó por la muerte, sino que Dios envió un carro de fuego, ¿sí?, envió un carro de fuego para recogerlo y llevárselo al cielo. Ni los ovnis pueden explicar eso, ¿sí? Nosotros, en el entendimiento de la palabra, al entendimiento de la palabra le llamamos revelación. Y cuando decimos revelación, todo el mundo está esperando como que fuera algo mágico o que fuera algo nuevo. Y no es así. La palabra siempre ha estado ahí, la palabra siempre ha sido. Revelación quiere decir cuando quitan el velo. Revelación. Cuando Jesús murió en la cruz, pasaron 2 cosas muy importantes. Número 1, se partió en 2 el altar del sacrificio.
Esto significaba que ya el sacrificio supremo había sucedido, ya nadie iba a tener que sacrificar su vida por nadie, ya nadie iba a tener que traer corderos, ya nadie iba a tener que derramar sangre a causa del pecado. Significado número 1. Pero número 2, ¿sí? El velo, que era un lienzo chiquito de 10 centímetros de grueso, que separaba a los hombres de la presencia de Dios, se rasgó por la mitad, diciendo ya no hay nada que impida al hombre entrar a la presencia de Dios. Y entonces el velo fue quitado, revelación. Ahora cualquier hombre puede entrar a la presencia de Dios, a entender a Dios y escuchar a Dios. Pero ¿cómo lo va a entender y cómo lo va a escuchar? Haciéndose a su imagen y a su semejanza, haciéndonos espirituales, porque el que nos va a hablar es el Espíritu. El que nos va a hablar es el Espíritu. Esa es la diferencia cuando vemos a hombres como Saúl el rey y David el rey. Saúl el rey usaba formulitas intelectuales. Cada vez que venía un demonio y lo atormentaba, mandaba a traer a David para que tocara el arpa y los demonios se fueran. Cada vez que estaba con temor o miedo de perder una batalla, traía el arca, porque el arca era así como que el amuleto que hacía que ganaran las batallas. Eso es un entendimiento racional o intelectual, más bien intelectual o almático, está mejor dicho. Eso es algo que nosotros hacemos muchas veces. Cuando queremos orar, luego queremos hacer cosas, formulitas que nos funcionen. Hay mucha gente que luego viene conmigo, ¿no puedes orar conmigo? No, ¿por qué no puedo orar contigo? Digo, con gusto oro contigo, con gusto oro por ti, pero yo no soy el amuleto que va a hacer que las cosas cambien. Lo que va a hacer que las cosas cambien es que tú vayas a la presencia de Dios y te atrevas a pasar por el medio de ese velo que fue rasgado para que pases del otro lado y entres a la revelación. Hoy en la mañana leía a Paco Palafox, que es un gran amigo, y decía, y me encanta porque él usa mucho, él es un cuate que es más cómico que cristiano, digo yo, y él usa siempre los dichos y los trata de acomodar la palabra, y decía, cuando Dios cierra una puerta, y ustedes le diríamos, pues abre una ventana, ¿no? Pero le puso, cuando Dios cierra una puerta, tú nomás asegúrate que estés del lado correcto. Y dije, ay, pues es cierto, ¿no? Tú nomás asegúrate que estés del lado correcto, ¿no? Cuando tú entras a la presencia de Dios, nomás asegúrate que pases por el velo. Porque en la presencia de Dios está la revelación, está la verdad. Y la verdad te va a hacer libre, libre de las dudas, libre de los problemas, libre de la aflicción. Por eso les digo, apretar los ojos y otra parte de su cuerpo no es fe. El otro día me escribió alguien aquí de la iglesia, René, tú siempre dices que que no es fe apretar los ojos y otra parte de su cuerpo. Me dice, ¿a qué parte del cuerpo te refieres? Y le dije, no te lo puedo decir por escrito y no te hagas que tú lo hiciste antes de escribirme. Y yo digo, cada vez que me leo todo el mundo hace esto. Está como los hombres, como dicen, cuando dicen, ¿sabías que? Y lo vienen puros hechos verdaderos y lo vienen, que no te puedes tocar la nariz con la lengua y todo. Así le hacen también. Después al final dice, y todos dejaron de leer porque están tocándose la nariz con la lengua, ¿no? Es exactamente lo mismo. Nosotros cuando entendemos lo que es fe, tenemos que asegurar que estemos en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios requiere de silencio. ¿Para qué? Para que aquel que no vemos y que normalmente no escuchamos, nos hable. Y tenemos que tener el suficiente silencio como para que simplemente creamos y no cuestionemos lo que escuchamos. Porque hay gente que Dios le habla y se atreve a ignorarlo, se atreve a discutirlo y se atreve a decir que no es Dios. Y luego comparamos a Dios y lo minimizamos con cosas pequeñas. Ay, es que yo creo que el otro día fue Dios quien me salvó. Mira, iba yo caminando y de repente chocaron los coches y mira, por un ladito me pasaron, pero Dios me libró. ¿Y ibas tú orando y en presencia de Dios? No, pero es que mira, así como
Dios mandó un ángel a detenerle la mano a Abraham para que no matara a Isaac. Sí, pero entiende esto. Abraham e Isaac estaban haciendo un sacrificio en la presencia de Dios. O sea, lo habían invitado a su reunión. O sea, Dios no anda así como nosotros que decimos, oye, un chiquito, un solito, a ver qué onda se nos ocurre caminar para que Él nos pueda sacar de apuros. ¿Sí? No podemos pensar que un Dios sobrenatural interviene en nuestro día natural, porque no lo hace. Él no se va a contaminar ni se va a ensuciar con esas cosas. Cuando nosotros decidimos caminar en lo sobrenatural, Él se va a manifestar en lo sobrenatural. Nosotros somos los que nos podemos subir a su nivel, no es el que se va a rebajar al nuestro. ¿Sí? Ay, René, yo tengo que darle gracias a Dios porque me promovieron en el trabajo. Ay, pues yo me imagino que todos los días lees la Biblia en tu trabajo y que oras y que bendices a tus jefes. No, pero Dios me bendijo con una promoción. O sea, te promovió porque eres bueno, porque tuviste suerte, ¿no? Porque ahí pasan las dos cosas, ¿no? Yo siempre digo a la gente, yo tengo un gran talento, tengo un talento para hacer dinero, siempre se me ha dado. Pero es muy diferente cuando lo uso para las cosas de Dios en todo lo que hago, a cuando simplemente las hago. Porque hay cosas que son efímeras. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que he podido hacer exitosamente. Ha habido negocios que he sabido hacer y se han acabado. Y no se acabaron porque Dios me dijo déjalo, se acabaron. ¿Por qué? Porque tenían todo mi sello. Pero fueron muy buenos y fueron muy exitosos. Porque esa es la manera en la que yo sé hacer las cosas. ¿Verdad, Eva, que no todos tus cuadros son inspirados por Dios y tienes unos cuadros bonitos y otros que... Y es algo que a mí me encanta. Adela es una pintoraza. Me encanta cómo pinta. Pero me encanta ver lo que ha pasado en los últimos 2 años y medio que tenemos de relación, cómo Dios ha transformado lo que pinta y la manera en la que pinta, porque cada vez Dios está más dentro de lo que hace, y no que antes no lo estuviera, pero se nota. Hay cosas que simplemente hacemos y hay cosas que hacemos a medias, porque las hacemos del otro lado del velo, del lado equivocado del velo. Entrar a la presencia de Dios se trata de encontrarnos con Dios, no de sentir bonito. Porque hay mucha gente que está esperando eso. Es que Dios ya no me habla. ¿Por qué? Pues porque ya no siento bonito cuando oro. Pues no. ¿No? Ah, pues no. Anoche me tocó dormir en otra recámara. Tengo visita en mi casa, pues me tocó mudarme a otra recámara. Y luego desperté en la mañana y le decía, ay, Señor, qué bien desperté. Mira, está rico, güey. Y luego me di cuenta que la persona que había dormido previamente en esa recámara mujer tenía su aroma de esos bonitos de incienso que había puesto ahí un lado y dije, ah, pues no era Dios, pues si no era anoche, ¿verdad? Dios no fue a perfumar mi mañana. Fue la mujer que se había quedado antes ahí unas semanas y trajo su, como hacen, su esencia y la puso ahí, ¿no? No podemos darle un toque espiritual y no podemos rebajar a Dios para las cosas. Y esto tiene todo que ver con lo que vamos a hablar de la profecía. Porque muchas veces, y esto es algo que hemos estado hablando en las últimas semanas, la profecía y las buenas intenciones son dos cosas completamente distintas. A mí me encantaría profetizarle a Marco, Marco, te va a salir pelo abundante. Pero sería una buena intención, ¿no? Dios no lo hizo más guapo porque no puede competir con el pastor. Entonces, ¿sabes qué te quiero, no? Aparte, cada vez que te veo así, me veo a mí mismo, entonces te quiero más. Ya me preocupo. ¿No? Eso es una buena. ¿Dónde? Ya dice algo, no, ustedes no hagan eso es algo entre Marco y yo, ¿sí? Esto tiene que ver con la relación de amor y de autoridad que tengo sobre él, así que hay que amarlo. Pero esta es una buena intención, ¿no? Venía Sheila muchas veces, Sheila, tienes que orar para que sea niña, yo puedo dar lo que yo quiera, ¿no? Pero yo no he escuchado nada acerca de Dios, y el otro día se enojaba conmigo porque yo le decía, ¿cómo te cantabas? Yo no me llamo Javier, y ella se enojaba porque, como si yo pudiera cambiar con mi oración el género de su niño, el sexo de su niño, pues no puedo, ¿no? Dios va a hacer lo que tenga que hacer.
Ya todo depende de dónde venga lo que yo voy a hablar. Porque si yo entro en la presencia de Dios y busco a Dios y me encuentro a Dios y logro llegar a ese punto en donde, número uno, mi plática con Dios se deja tratar de mí. Número dos, mi plática con Dios se deja tratar solamente de Él. Y número tres, llego al nivel a donde entro en la presencia de Dios a aprender a funcionar con Él. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. No es lo mismo nada más entrar a ver qué me dice. No es nada más entrar a deleitarme. Definitivamente es algo, nuestra obligación de deleitarnos en la presencia de Dios. Pero esa presencia nos tiene que transformar y esa presencia nos tiene que llevar al nivel de que sirva a otros. Entonces, si yo entro en la presencia de Dios y no tengo nada que dar, entonces no fue la presencia de Dios en la que entré. ¿Sí hace sentido o no hace sentido? De eso se trata de vivir en la presencia de Dios. Que cuando yo llego, ustedes se benefician. Y se los voy a explicar cómo. Vámonos por favor a 1 Corintios 14, versículo 1. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que hemos estado usando. Esta es la palabra con la que empezamos esta serie de prédicas acerca de la profecía. ¿Sí? 1 Corintios 14, muchachos, su Biblia, ya se los dije de la semana pasada. ¿Sí? Su Biblia, ya se los dije la primera vez hoy. ¿Sí? Recuerden de traer su Biblia. Todos, y si no tienen Biblia, me dicen y yo les regalo una Biblia. Tachito, tú también. ¿Sí? 1 Corintios 14, versículo 1. ¿Sí? Esas son las cristianas, mira. Rafi siempre en la presencia de Dios y trajo Biblia para compartir con Vivian. Eso, ¿no? Ok, 1 Corintios 14, 1, y dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que el Espíritu da, pero sobre todo la capacidad de profetizar. Va otra vez. Que el amor sea su meta más alta, pero que también deberían desear las capacidades especiales que el Espíritu da, sobre todo la capacidad de profetizar. Chef, tu Biblia. Ok, perdón, Gaby. Estás importante. Gracias, Gaby. ¿Sí? ¿Qué es la meta más alta? Profetizar en las naciones y levantar iglesias. El amor. Porque si Dios es amor y nosotros somos a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza, quiere decir que yo puedo venir a profetizarle lo que quiera a quien sea, pero si no lo amo, no viene de Dios. No viene de Dios. Y no podemos decir que yo amo a alguien. No puedo venir a decirles que yo amo a alguien, ¿sí? Y simplemente tener un sentimiento hacia ese alguien. Hemos dicho y se los he dicho al cansancio, el amor tiene que ver con una decisión racional todos los días. Piensen cuánto me ama Marco después de la ventanilla que le acabo de dar, pero me sigue amando, ¿no? ¡Ámame! El amor es una decisión todos los días. Cuando yo veo, y voy a poner un ejemplo hipotético, si yo veo que alguien está en un problema, vamos a suponer que Sofía estuviera en las drogas, ¿a mí de qué me sirve venir a decirle a Sofía, no te drogues? Pues me va a decir, pues yo sé, ¿no? Todos los que hemos tenido alguna vez algún problema de adicción, lo primero que sabemos es que no queremos estar ahí, sin embargo ahí seguimos. Entonces el que yo venga y se lo diga no va a cambiar nada, ¿verdad que no? Entonces, si yo quiero ayudar a Sofía, no puedo ir tampoco delante de Dios y decirle, ay Señor, quítame lo menso a Sofía para que se no se drogue y ya, que entienda que no le hace bien, ¿verdad que no? Porque no podemos llevar juicio delante de Dios, no podemos llevar algo inmundo como mi crítica ni mi opinión personal acerca de la vida de Sofía delante de Dios. Porque delante de la presencia de Dios tenemos que llegar puros.
Piensen esto, en el Antiguo Testamento, los hombres que eran los sacerdotes, el sumo sacerdote, que era el único hombre que tenía acceso a la presencia de Dios en el lugar santísimo. El lugar santísimo era un cubo como de 4 por 4 metros que estaba protegido por este velo de 10 centímetros que les platicaba. Imagínense qué pesado era ese velo, porque era como 22 metros de alto. La puerta era como de 2 metros y el velo de 10 centímetros barrado en oro, ¿no? Entonces era eso de... Entonces el sumo sacerdote tenía que entrar limpio en lo espiritual y aún en lo físico. Había espejos especiales que se llamaban lavacros, en donde él era revisado a que no tuviera mugre debajo de las uñas, a que no hubiera nada inmundo en él. Ayunaba por días y días y días para que no hubiera ningún tipo de inmundicia en su cuerpo. Entraba en la presencia de Dios en la misma calidad que Dios, se hacía a su imagen y semejanza. Ahora si yo entro en la presencia de Dios con toda mi mala opinión de Sofía, pues nunca voy a llegar a la presencia de Dios. Dios me va a cuidar, Dios por amor me va a cuidar de que yo no entre en esa condición. Pero tampoco mi oración va a tener ningún efecto, porque nunca fui delante de Dios. Ahora si yo le digo, Señor, amo a Sofía, y me duele lo que le está pasando, y me duele la confusión que hay en su vida, y veo cómo está sufriendo, y me imagino las luchas que debe de tener, Señor, dame palabras que la puedan ayudar, dame palabras que la puedan transformar, dame una palabra que le dé esperanza. Señor, permíteme ser el portador de tu gloria, y permíteme que en medio de ese lugar donde ella no cree que te merece a ti, ella pueda recibir la gracia de tu palabra viva. Y se sorprenderían las cosas que Dios les va a decir. Se sorprenderían de las cosas que Dios les va a decir, porque les va a dar una idea de dónde van. Pero cuando llegan delante de Sofía, lo primero que van a hacer es que la van a hacer sentir amada, 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 y ella se va a dar cuenta que sus palabras, ¿sí?, que eso es la profecía, la van a envolver en amor, y ella va a disponer su corazón todo lo que, porque toda la gente que está en problemas siempre está predispuesta a algo, ¿o no? Toda la gente siempre está predispuesta a algo, porque todo el mundo sabemos que estamos mal en X o Y cosa. Pero cuando hablamos desde el corazón de Dios con amor, profetizamos cosas que transforman, porque lo primero que hace esa palabra es ablandar el corazón de la persona que recibe la profecía. Porque la profecía es esa esperanza, es esa certeza de las cosas que van a pasar. Pero también, ¿qué otro elemento tiene la profecía? Una condición. Entonces, si yo le digo, Sofía, si tú, ¿verdad que no? No, la profecía tiene, Sofía, Dios te ama. Y el día de hoy Dios dice que vas a salir adelante, y que no solamente vas a ser buena en la escuela, sino que vas a ser la mejor. Porque así como oras hermoso, eres la más inteligente de tu generación. Eso dice el Señor. Nada más. No te despegues de Él. Búscalo con insistencia. Que aún en los días que todo va bien, tu preocupación sea el primero. Eso viene del corazón de Dios. Vienen las buenas nuevas. Y cuando el corazón está preparado y dispuesto a que funcione, en ese momento lo siguiente que sucede es que viene la condición, porque es el amarre. Vamos a cerrar el negocio, vamos a asegurar que funcione, porque Dios abre la puerta y nosotros tenemos que cerrarla detrás de Él para que Él habite dentro de nosotros y que nada más pueda entrar y contaminar eso precioso que Dios está haciendo. ¿Hace sentido? Fíjense nada más para que entendamos el amor, porque muchas veces la gente dice, ay, yo amo a la gente, y ya. Y lo hemos visto, y hoy lo hemos leído muchas veces, pero hoy se los voy a explicar con ojos puestos en la profecía. Vamos a 1 Corintios 13, 1. ¿Sí? Qué interesante. Fíjense nada más. 1 Corintios 12 nos habla acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 13 nos habla acerca de que pudiéramos tener todos los dones, pero si no los tenemos con amor,
de nada sirven. Y 1 Corintios 14 nos dice, en ese amor racional que practiquen, perseveren en los dones. ¿No? Dios no es tonto. Dios tiene un orden perfecto. ¿Sí? Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Hijo, está bien gacho eso, ¿no? Puedo hablar todos los idiomas del mundo, aún los de los ángeles. Y yo les puedo decir, ¿ustedes alguna vez le han pegado a un tubo con otro tubo? Es decir, que estremece. Y yo hay veces que pienso, y siempre yo siempre he tenido ese temor, ese miedo. Yo dije, Señor, que yo nunca predique de una manera que alguien se haga así. Porque hay muchos predicadores allá afuera, hay mucha gente que se la vive gritando a la gente, arrepiéntete, el tiempo de Dios ha llegado. Y todos sabemos que el tiempo de Dios ha llegado, y todos sabemos que debemos de tener una mejor relación con Dios, pero pocos predicadores nos animan y nos llenan de amor para que nos decidamos hacer las cosas. Pues hermana, ¿cómo si ustedes deberían integrando a la iglesia? ¿Verdad que hay un montón de gente gritona, juzgona allá afuera? Mucha gente me dice, ay, tú eres pastor, y me ponen las cruces centradas, ¿no? Pues claro, ¿no? Pues claro. El otro día alguien se sentó 2 horas a discutir conmigo para preguntarme y encontrar la razón de por qué yo invierto, no les voy a decir la cantidad, pero mucho dinero cada año en publicar el devocional, el sillón rojo. René, debes de tener un patrocinio, o es que mira, y yo digo, no, ¿por qué? Amo a la gente. Dios me ha puesto un profundo amor. Y me cuesta dinero muchísimo. Gracias a Dios que me cuesta mucho dinero. Porque si no, tendría que ser yo, les platico, el devocional, cuando empecé a hacer devocional así chiquito, y un día el Señor me dice, esto no tiene excelencia, y lo primero que hice fue contratar a una empresa que se dedica a distribuir los mails con excelencia para que le lleguen a todo el mundo. Después de eso, estos son como los puntos, cada vez que dicen como va a dar Ramón, no dice un punto y ¿se fijan? Ya tenemos a alguien más que sirve en la iglesia ahora con los efectos sonorizables. A veces Dios se multiplica, pero en serio, ¿se fijan? Pero bueno, entonces, a donde voy es, un día Dios me dijo, esto no tiene excelencia, y entonces lo subí en la plataforma donde hacemos plantillitas con excelencia. Y un día la gente me demandaba, René, qué padre que me lleguen los mails, pero sabes que necesito una página web, porque sí es cierto, cuando se me pasa a la gente los mails, de repente me llegaron 30, 40 mails y la gente me decía, me falta tal, o sobre todo cuando escribía serios, ¿no? Entonces, la página web, y yo le decía, Señor, pues sí, luego. Y entonces Dios me dijo, no, vamos a hacer las cosas bien. Y fue la primera vez que Dios me llevó, ahora sí que entiendo que es de parte de Dios, me llevó y me dijo, cómprate una Mac. Y yo decía, ¿qué es eso? Y tuve que ir, y Dios me mandó específicamente un bono con el que compré con pesos y centavos la máquina con la que tuve que aprender a hacer mi primera página. Me llevó a mi casa un fotógrafo, ¿no? Que me tomó unas fotos grandes para subirlas al devocional. Y puse mi primera página. Ahora, el día de hoy, tengo una empresa que se dedica a hacer el desarrollo de la página, y la distribución de la página, y las fotos, y todo el show. Pero todo el mundo me decía, ay, pero no lo hacías no soy cuántos. No, ahora es muy padre, porque ahora tengo todo el amor del mundo para dedicarse a la gente y no al desarrollo de la página. Mi preocupación es que quien lea el devocional se sienta amado e instruido y con herramientas para poder tener una mejor relación con Dios. Porque si no, voy a ser como un símbolo que resuena, como un fierro que le pega otro fierro, y la gente nomás se estremece y dice, ¡ay, sí es cierto! Pero es como cuando, ¿no? Nunca les ha pasado, como yo era de los que cuando estaba gordo, yo evitaba subirme a la báscula para no encontrarme con la verdad, como si con eso pudiera evitar saber que pesaba 122 kilos, ¿no? Y hay gente que evita encontrarse con los pastores, evita encontrarse con maestros, porque no quieren encontrarse con esa verdad ruda. Y aquí dice, pudiera yo hablar todos los idiomas del mundo, y pudiera yo hablar el idioma de los ángeles mismo. Pero si no tengo amor, no sería más que como un metal que resuena, el cual estremece
pero no tiene un efecto duradero. Si tuviera el don de profecía, fíjense qué importante, y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo nada sería. Yo no sé ustedes, a mí, yo sí lo hice 2 veces. Un día manejando de la ciudad de Chihuahua a Juárez, alguna vez en 1988, 89, tuvimos un accidente justo frente a un cerro que parecía un dinosaurio dormido. Y siempre pasaba ahí, siempre esperaba pasar por ese cerro, y un día en toda mi fe me bajé y le dije, Señor, dame fe para mover esa montaña. Y pasé 2 horas ahí y no se movió y no se lo conté a nadie y me fui a mi casa, ¿no? Y me costó mucho trabajo y mucho tiempo aprender esto, porque yo siempre pensaba que mi fe era pequeña, y cuando me di cuenta es que me dijo Dios, es que el que muevas esa montaña no le sirve a nadie, porque aparte nadie te va a ver y aparte nadie te va a creer. Y dije, es que no lo hice con amor a nadie. El día que alguno de ustedes tenga que pasar por algún lugar y les tome una montaña, va a ser un privilegio orar para que esa montaña se mueva, para que yo pueda hacer que ustedes pasen con toda gloria. Y entonces la montaña se va a mover, porque tengo más fe en lo que Dios dice acerca de mí que en la que la montaña se mueva, porque la montaña no le sirve. Pero el día que Dios confirme que yo fui creado para servirlos a ustedes y para que yo pudiera desatar en ustedes todo el potencial que tienen para ser los mejores hijos de Dios que jamás haya conocido, ese día voy a poder mover todas las montañas para que ustedes puedan cumplir su propósito, y los voy a haber amado tanto que soy capaz de dejar mi propia reputación de lado para poder mover una montaña por ustedes en amor. ¿Hace sentido? Dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. 5 minutos sentado en una banqueta con un indigente tiene un mayor efecto en el reino de los cielos que $1 millón a una institución de beneficencia. Porque nosotros no damos de lo que tenemos, nosotros damos de lo que tomamos del reino de los cielos y lo repartimos. Por eso dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos toman su cartera y lo entregan, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Lo arrebatan. ¿De dónde? Pues del reino de los cielos. ¿Sí? El día de hoy esta persona necesita amor, necesita tiempo, necesita cuidado, necesita mi oído. De eso se trata. Pero no lo tengo porque yo no sé aconsejar a personas que tienen problemas de qué sé yo. El otro día alguien me criticó y me dijo, ¿tú cómo das? Ah, ahí está. El otro día me decía, publiqué hace 2 semanas, estaba muy contento, tuvimos una muy buena clase de matrimonios. Y lo publiqué en Facebook. Y todo el mundo me criticó que por qué doy clases de matrimonios si no estoy casado. Y yo dije, pues, digo, la verdad ni siquiera me desgasté en contestar. Pero yo decía, ¿sabes qué? De lo que no sé yo arrebato de allá. Porque ya hasta el que creó el matrimonio, allá está el que lo planeó y el que lo diseñó y el que nos enseñó a todos, porque se supone que no deberíamos de entrar a las ciegas al matrimonio. Bola de ignorantes los que piensan así. Y aparte yo no les enseño de casarse, yo les enseño de Dios. Y por mientras aprendemos de Dios, aprendemos de nuestro matrimonio, ¿sí o no? Entonces, yo arrebato de lo que no sé, pues yo para qué tengo que esperar a tener experiencia para poder enseñarles a los otros. Pues se mueren ustedes, ¿no? Salgamos a la iglesia porque el pastor no está casado. Sí, vámonos. ¿Verdad que no? Ya estarían la mitad de ustedes divorciados. Ya estarían la mitad de ustedes divorciados y gracias a Dios no tengo todas las respuestas. Pero todas las que tengo, las doy y las arrebato del lugar de donde vienen porque es profético. Es profético. A veces hasta yo me sorprendo y dije, ay, me dije todo eso. Dice, el amor es paciente y bondadoso. ¿Sí? Número 1, es paciente. El amor sabe exactamente a dónde va a llegar. Y eso es algo que la mayoría de las mujeres, perdónenme, amadas y queridas mujeres, no saben. ¿No? Porque las mujeres no saben amar. Ay, ya se como novela, ¿verdad? No,
amar como Dios ama, porque estamos metidos en una avalancha de mercadotecnia espantosa. Yo me acuerdo la primera vez que yo me di cuenta de esto, estaba yo trabajando en un hotel y tenía yo un compañero que es físicamente muy guapo, y el día de su cumpleaños le llegaron 15 arreglos de flores, todos provenientes de mujeres. Y lo volteé a ver y le dije: son las 15 mujeres más tontas sobre la tierra, y tú, el hombre más estúpido que conozco por recibir esas flores. Perdóname por lo de hoy. Y le digo: estas mujeres te están amando a ti como quieren que las ames tú a ellas. No te aman a ti, no se han preocupado por ti. Ellas hacen lo que ellas quieren que tú hagas. ¿Cómo va a ser que una mujer le va a mandar un ramo de flores a un hombre? ¡Come on! ¿Qué les pasa? ¡Sopecas! Es que lo hice porque te amo. No, lo hiciste porque me estás dando señales de lo que no estoy haciendo. ¡Tata! ¿No? Tampoco nos deberían decir así como que: caso de carne, ¿no? ¡Eso! Gracias, José Manuel. De hombres aquí en el lugar, ¿no? ¡Claro! ¿Perdón? Pero yo como le digo: ay, es que te preparé. Yo, es que me gusta el menú. Eso es algo que me encanta. Cada vez yo tengo esa suerte, ¿no? El otro día me invitaron, vivía yo en Cancún, y me invitaron a predicar a Hermosillo, y yo decía: yeah, vamos a la tierra de la carne, donde la vaca todavía no termina de caminar y ya la sentaron en el asador, yeah. Y luego llego y: ay, pastor, le preparamos unos marisquitos, porque pensamos que eso le gustaba. Y digo: me encantan los mariscos, pero vivo donde los hacen, ¿para qué se los traen hasta acá? No hay peor cosa que la gente haga lo que quieren que les hagan a ellos, ¿no? Y dice: el amor es paciente, quiere decir: ay, o nunca les ha pasado, no, te compré esto a ver si te gusta. No, pues no me lo compres, porque si no estás seguro que me gusta, no me lo compres, porque no tienes idea de quién soy. No tienes idea de quién soy. Me acuerdo, y son de esas cosas. Sofía, el día de mi cumpleaños, hizo algo muy lindo. Hizo dos cosas lindísimas. Uno, me acorraló en mi casa y me obligó a recibir un regalo. Pero hizo dos cosas muy, muy lindas, y el día de hoy ella lo sabe. Llegó con un pastel de helado a mi casa y yo le digo: ay, qué lindo. Pero ¿cómo se le ocurrió esto, no? Y le digo: amo el detalle, pues es que no tengo congelador, estoy solo, y ni modo que me lo como ahorita. Le dije: no me lo vayas a tomar mal, te lo dije aquel día, ¿te acuerdas? Le dije: lo voy a tener que repartir entre mis vecinos. Pero dentro de su regalo venía un pequeño koala, un detallito chiquito, pequeño, único, que nunca he visto en ningún lugar, y me llenó tanto que está en uno de los lugares más especiales de mi casa. Y cada vez que lo veo me acuerdo de Sofía, y cada vez que lo veo oro por Sofía, y cada vez que Sofía va a mi casa le gusta verlo porque es algo muy especial, es algo que es entre ella y yo. Porque mi casa está llena de pequeñas curiosidades que no encontrarás en ninguna otra parte del mundo, y eso es algo que es especial. El pastel de helado estuvo muy bueno, la rebanada que me comí, y los vecinos espero que hayan bendecido a Sofía. Todos comieron de eso. El amor es paciente, el amor tiene una idea a dónde va a llegar y sabe cuánto tiempo va a demorar en que llegue. Y es bondadoso, quiere decir, es extravagante, se me fue la palabra, da en abundancia. ¿Sabes que te estoy dando algo? Y no espero... Espléndido, gracias, esa es la palabra, espléndido. ¿Sabes qué? Vasto. Te estoy dando esto, pero no quiero que respondas ahorita. Te voy a dar todo el tiempo del mundo para que tú reacciones. Es lo que hizo Jesús. Jesús vino y nos dio su vida. Jesús vino y pagó nuestro pecado con su muerte y no nos puso tiempo. Nos dijo: ahí está, les voy a dar todo el tiempo, les voy a dar miles de años para que reaccionen, pero cada uno de ustedes va a tener que reconocerlo como su Señor y Salvador. Y hay gente que decide no venir a la iglesia, hay gente que decide no entregarle su vida, y Él dice: yo soy paciente y bondadoso. ¿Tienes tiempo? Ahí va, tengo la eternidad para ti.
que no te espere 30 años más. ¿No? Cuando nosotros entendemos que la profecía viene del amor, es decir, lo que yo profetice, tengo que esperar el tiempo de Dios para profetizarlo, porque hay veces que Dios nos habla cosas de la gente. Y hay veces que tenemos que tener el tiempo y la sabiduría y la paciencia para esperar. Y también tenemos que entender que yo profetizo algo, ¿sí? Y tengo que entender que Dios va a tomar su tiempo porque hay una condición, ¿sí? Una condición para hacerlo, ¿no? Es como si yo le dijera a Marco, Dios te va a dar pelo, pero tienes que ser guapo primero, pues. Tenemos que esperar. Pero esa es una buena intención, ya pasamos de la buena intención. No, para nada. Pero tenemos que entender que hay un tiempo. Yo no puedo venir a decirle a Pablo que Dios me va a entregar un negocio propio si no veo que Dios ha tocado esa parte de su vida en donde sea un súper administrador. Porque imagínate que Dios le diera a Pablo un negocio propio para que lo quebrara. ¿Verdad que no? Sería ridículo. Tengo que tener la paciencia del amor de decir, Dios me dijo y estoy orando por Pablo porque Dios le va a dar un negocio, le va a dar un negocio próspero, pero sobre todo lo va a hacer un excelente patrón, lo va a hacer un mejor administrador y lo va a hacer un multiplicador de cada cosa que Dios le dé. Pero tengo que ser paciente en amor para saber lo que va a hacer Dios y cómo lo va a hacer. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Importantísimo para un profeta. Es importantísimo. Cuando oigo a algunos predicadores en la televisión, a veces me dan miedo. Que digo que estos cuates nunca han leído la Biblia. Hay gente que se jacta de lo que puede hacer. Y eso no les va a quitar el don. Porque Dios les dio un don verdadero para desatar dones. Para decir profecías que van a lograr. Pero no las hacen en amor. Y son unos payasos. Como si pudieran manipular. Y eso no les quita. Hay un hombre que admiro profundamente. Está en mis oraciones, se llama Benny Hinn. ¿Sí? ¡Wow! Con ese hombre. ¡Qué hombre de Dios tan impresionante! Pero un día se le ocurre en medio de la televisión y dice: ¡Dios, lúcete! ¡Pum! Y de repente todos se caen. Y acaba de hacer de Dios un payaso. Porque ahora Dios está a la disposición de Benny Hinn. Y se llena de orgullo. Ahora Benny Hinn dedica la mitad de su tiempo de servir a Dios en hablar mal de otro pastor que se llama Joel Osteen. Y hizo una gira nacional para hablar mal. Entonces, y aparte profetiza acerca de él. Y yo digo, wow, ese hombre perdió su temor de Dios, ¿o qué no? Y lo peor es que sí se cumple, porque Dios no va a restaurar, Dios le dio un tono auténtico. Pero no venimos a dedicar las cosas de Dios a Dios, en amor. Si yo veo que otro pastor está mal, yo dedico mucho tiempo orando por los pastores, mucho tiempo. Y le digo: Señor, háblame del corazón de este hombre para poderlo entender. Y cuando lo entienda, voy a delante de Dios y digo: Señor, ahora que entiendo a este hombre, te pido, Padre, que le permitas ver lo que tú ves, porque lo que yo veo no se ve nada bien. Señor, ayúdame, Señor, a regresar a ese primer amor, como decía Pablo. Porque en mi entendimiento y en mi juicio, que no quisiera venir a traer delante de ti, este hombre, Señor, está lleno de celos, fanfarroneo y orgullo. Siguiente. El amor no es ofensivo. El amor no es ofensivo. Y hay tantos hombres, queridos, que se atreven a ofender a otros. Hay tantas personas. Y eso nos pasó. Yo llegué a la palabra en el 90, 89, 90. Sí me acuerdo que en ese entonces todo el mundo nos tenía miedo a los cristianos, porque los cristianos lo único que hacíamos era decirle a los demás que estaban mal. Nuestro cristianismo se basaba en decirle a la gente que estaba mal. De hecho, yo empecé a servir a Dios porque hubo un día que me cansé de esos cristianos y dije: tengo que decirle a la gente, tengo que enseñarles que hay una esperanza y que todos tenemos que cambiar. Porque definitivamente todos estamos mal, pero no es mi papel decirlo, porque ninguna parte de la Biblia dice que yo lo diga. Miren, si me pongo a pensar, y lo hemos platicado, había un profeta, un hombre
que era de oficio profeta, nivel 3 de profecía, se llamaba Natán. Y Dios viene y le dice, el David se cuchiclanchó a la Betsabé y mató a su marido. ¿Sí? Y entonces quería cualquiera, pues ve y mátalo. ¿Sí? Desata el poder de Dios y, ¿no? Botón expulsor, ¿no? Pues no. ¿Qué fue? Dios llenó el corazón de Natán de amor y le dijo, ve y háblale en un idioma que nada más tú y David entiendan. Háblale de pastor a pastor, porque todos los que están en la corte, piensen esto, David no estaba solo. David estaba acompañado de toda su corte y no iba a poder llegar un profeta que era de fuera de Judá a tener una audiencia privada con el rey. Claro que no. Entonces estaban todos los chismosos de la corte, todos los popós de Israel, todos los fresones. Y entonces llega Natán lleno de amor y le dice, David, había un pastor que tenía miles de ovejas y había otro pastor que solo tenía una. Y el pastor que tenía miles de ovejas mató al pastor que tenía una y se la robó. ¿Qué opinas? Y todos los demás, ay, qué plática tan simple, o sea, ¿cómo crees que viene el profeta a hablarle de las ovejas? O sea, cero que interesante, ¿no? Y entonces David, que entendía el corazón del pastor, y le dice, hay que matar a ese pastor. Y se llena de ira y se llena de enojo. Y ahora David entendía lo que Dios entendía. Y entonces Natán con mucho amor le dice, ojo, no hagas alboroto, estamos hablando de aquí. Y ahora sí que David se quedó frío. Pero no se quedó frío por lo que hizo, sino que se quedó frío porque en medio de toda esa gente Dios propició un momento de intimidad entre él y David, entre Dios y David, y mandó un profeta que vino a cumplir y no lo vino a ofender, vino a llenarlo de amor. ¿Sí? Nosotros cuando nos bautizamos tenemos que pensar siempre, si no viene del amor lo que estamos haciendo, mejor no lo hagamos, porque somos del diablo, dice Pablo. Hijos del diablo son, ¿no? Dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. Si fueras una oveja, llegarías temprano todos los domingos. Yo los amo igual a la hora que lleguen, se los prometo. Los amo profundamente, porque tengo que esforzarme para que esta palabra se cumpla. La verdad es que a mí me encantaría que las cosas sucedieran de otra manera, pero cada vez que pasan las cosas entiendo que Dios las hace a su manera y que cada uno de nosotros, todos, incluyéndome, tenemos que pasar por nuestro encuentro personal con Cristo y que nada es repetible. Yo no podría obligarlos a ustedes a hacer nada. Les he pedido encarecidamente, lean la Biblia, ahora les he pedido encarecidamente, vamos a escuchar la Biblia, ¿sí? Les pregunto cada semana porque Dios me dijo, pero nunca les pondré a ustedes la condición de que van a pertenecer a mi iglesia o me van a agradar si es que me hacen caso o no me hacen caso, porque los amo por lo que he escuchado de Dios de cada uno de ustedes. ¿Sí? Dice, no se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. Dice la palabra que cuando nosotros empezamos a seguir a Dios, la primer señal de que vamos caminando en la dirección correcta es que todo el mundo nos dé la espalda y que todo el mundo nos quiera pegar. ¿Sí? Imagínense, tengo 17 meses con el privilegio de ser pastor y nunca en mi vida me habían ofendido tantas veces como los últimos 17 meses. Nunca. Yo puedo contar todos mis 35 años anteriores. Nunca. ¿Y saben qué? Ya ni me acuerdo. Ya ni cuenta me doy. Ya no me digo, ay, si me va a tocar tu morral ahí juntarles. No es fácil, no. Hay que aprender. Hay que querer. Hay que practicar. Porque mucha gente profetiza y se desquita. ¿Sí? Profe. Yo es como, alguna vez yo le decía, yo siempre estaba buscando, yo soy muy atrabancado en el tráfico, ¿no? O sea, yo manejo muy atrabancado.
pero antes no nada más era trabancado en mis modos de manejar, sino también con la gente. Y entonces yo le decía, Señor, dime cómo le hago para no rayársela a los que se me atraviesan, ¿no? Entonces descubrí mi método cristiano. Y le decía, que Dios te bendiga, porque tú sí lo necesitas. Y luego después decía, ¡otra vez tú, que no te ha bendecido Dios! Hasta que nunca tuve que aprender que no era por ahí la cosa, ¿no? Dije, tengo que profetizar a la gente. Y ahora el día de hoy, en serio, aunque no me lo crean, yo sí oro y le digo, Señor, tú bendice los tapatíos, Señor. Yo declaro que los tapatíos van a aprender a usar las glorietas, Señor. Y van a saber meterse donde se tienen que meter, se tienen que salir donde se tienen que salir, Señor. Tú nos vas a quitar lo bruto, entre paréntesis, para que no se salgan desde el centro hasta afuera. ¿No? Lo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Señor, imagínate si yo contara cada vez que un tapatío se me atraviesa una glorieta, ya me hubiera acabado el hígado, ¿no? Ya me hubiera acabado el hígado. Pero no las cuento. Ahora lo hago al revés. Cada vez que veo que alguien usa una glorieta como debe ser, lo celebro y digo, Señor, tú estás cumpliendo. Y aunque no lo crean, siempre con mi oración, porque digo, es muy peligroso, la gente se mete en problemas. Bueno, hay unos accidentes horribles porque la gente no sabe usar las glorietas. Pero no me puedo enojar. ¿Qué hago? Ahorita ya lo dejé hace como un año que no lo hacía. Antes cada semana publicaba en mi Facebook la imagen de cómo se usan las glorietas y les ponía, entras aquí, te sientas acá y ¿cómo te sientas aquí? Ahora lo que hago es, aunque no lo crean, cuando tengo tiempo, me meto en la glorieta, pongo mi direccional, me meto hasta el centro, le doy la vuelta completa, me voy saliendo poco a poquito y después lo vuelvo a intentar y hago otra vez. Y digo, alguien se tendrá que dar cuenta. Alguien se tendrá que dar cuenta. Dije, es como en Cristo. La gente tiene que verme que yo puedo hacer las cosas y que no estoy contando las veces que la gente lo hace mal. Porque pecadores sabemos muchos allá afuera, pero vemos muy pocos que estamos queriendo poner ejemplo. Y por cada vez que alguien hace algo mal, yo lo tengo que hacer 10 veces mejor. Porque esa es la profecía. Yo no me puedo desquitar y venir a decirle a alguien lo que va a hacer con tal de que cambie su vida, porque eso es, cuando le meto mi opinión a la profecía, eso es. El Señor te hará una persona amable y dejarás de estar insultando a todos y tu humor negro te lo va a quitar. Estoy contando todas las veces que me has ofendido y todo el mal humor que me cae mal y cada vez que me hablas chueco. ¿Verdad que no? Dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Ándele para que se quite. ¿No? Dios te castigó. ¿No? Pero hay un Dios, acuérdate, hay un Dios. ¿No? Que todo lo ve. Yo no puedo hacer nada, pero ese Dios que todo lo ve. El Señor es mi justicia. ¿Y? ¿No? Entonces me voy a juntar con los hijos, con los papás de los niños de la guardería ABC a ver quién nos hace justicia. Pues no. La injusticia es el no cumplimiento de la palabra de Dios, así como la justicia es el cumplimiento de la palabra de Dios. Mi trabajo es celebrar cada vez que la palabra de Dios se cumple. ¿Sí? Se cumple. Y cuando no crean, cuando yo te digo, y me encanta y se los digo honestamente, cuando yo le digo a Sofía pasa a orar, y siempre celebro a Sofía, que ora muy bonito, porque Sofía deja lucir de su corazón, porque Sofía está en la edad de la punzada, y está en la época donde estamos haciendo cosas maravillosas que todos pasamos en nuestra vida. Pero cada vez que la escucho digo, wow, Dios habita en ese lugar. Y Dios lo sigue transformando y es una delicia. La justicia habita en su corazón y en su boca. No tiene el derecho, pero está en la edad de equivocarse y de tomar decisiones raras, como todas las tomamos en nuestro tiempo. Digo, no tendría yo autoridad para decirlo de Sofía si no lo hubiera hecho yo mismo. Pero me encanta decirlo porque digo, wow, celebro la justicia cada vez que escucho a Sofía, a Débora, a Grecia. ¿Sí? Cuando les oigo orar digo, wow. Me encanta, y eso es algo que tenía, y ahora que Tabata está haciendo la alabanza todas las semanas y lo está organizando, hubo un cambio muy interesante. Porque una de las cosas es,
en casa de los Cano se escucha alabanza, eso es algo que me consta, yo los conozco. Pero no es lo mismo cuando escuchas las canciones de tu casa y las que te son cómodas. Desde que estaba atrás en la alabanza, Débora disfruta y se mete en la alabanza, antes nomás venía y me veía así. Todo el tiempo estaba viendo a ver si era cierto que me la sabía. Se las estaba aprendiendo. Se las estaba aprendiendo así. Y luego yo era ese ruido, yo dije, ¡ay, mira qué cambio! Ahora que escuchan las que escuchan en su casa, se meten en la presencia de Dios. Y es más fácil celebrar que estar en la presencia de Dios en desquitar mi disfrute. ¿No? Tú sabes que te amo. Así es. Porque si me celebro la injusticia, porque hay gente de... Yo tengo una tía que está esperando que mi mamá se haga cristiana. ¿Saben para qué? Para decirle, ¡ándele! Tenía razón, ya ven, ya cayó. Y yo siempre digo, pues que mi mamá nunca se convierta. Más bien que mi mamá nunca se haga cristiana, porque convertida está mi mamá, ama a Cristo con todo su ser y lo busca. Pero no va a ir a la iglesia cristiana por no darle gusto a su hermana, que le ha dado todo menos amor en Cristo. ¿Sí? Y no estoy juzgando ni te estoy poniendo un ejemplo. Porque sí, el día que mi tía se convierta, el día que mi mamá vaya a la iglesia, mi tía le va a hablar y le va a levantar y va a decir, ¡ándale, no, que no tronabas, pistolita! Y eso es gozarse de injusticia. ¿Sí? El amor nunca se da por vencido. Eso es bien importante. Si yo profeticé, tengo que profetizar algo que a lo mejor no voy a ver. ¿Sí? Piensen esto. Había un profeta que se llamaba Moisés. Y Moisés anunció durante 40 años que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Y se murió un día antes. Porque no es importante que lo veamos, es importante que Dios lo diga. Por eso no hay que darnos por vencidos. ¿Sí? De eso se trata. Ay, es que yo quisiera que la gente cambiara. No, yo no quiero que la gente cambie. Yo quiero que la gente vea a Cristo en mí. Porque cuando la gente vea a Cristo en mí, entonces la gente va a escuchar a Dios. Y cuando la gente escucha a Dios, antes de que se muera, lo va a recibir en su corazón y se va a encontrar conmigo el día que estemos con Dios en la eternidad. ¡Tatán! Yo no me voy a dar por vencido ninguno de los días de mi vida. Nunca voy a dejar de hablar de Cristo. Nunca voy a dejar de ser quien soy y nunca voy a dejar de expresar a Dios todo el tiempo. Aunque yo no vea el resultado. ¿Sí? El amor jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ay, bebé, es que yo ya me cansé de amar. Y digo, ay, es un título de novela de Televisa, yo ya me cansé de amar. ¿Sí? Cansado de amar, cansado de tanto amar. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay gente, y yo se los digo, hay gente que empezamos esta iglesia. Hay gente que decidió irse, hay gente que decidió enojarse conmigo. Que todavía no entiendo por qué, pero que decidieron. Yo no dejo de orar por ellos. Y no dejo de amarlos y no dejo de bendecirlos. Todos y cada uno de ellos fueron parte de la gente que Dios puso en mis manos. Y todavía no me dijo, como no van contigo, ya suéltalos. No, mis estimados. Hasta que yo no me muera, no voy a dejar de amar a las personas que Dios puso en mi cargo. ¿Sí? Tengo que, eso sí, soy una persona delicada y tengo que poner mis parámetros y todo eso, sí. Soy manso, pero no menso. ¿No? Pero eso no hace que los deje de amar. Pregúntenle, una de las cosas, y me encantó porque fue algo que en su momento, y esto es parte de la profecía en amor, hace dos semanas, ¿verdad? Hace 2 semanas se murió doña Adela. Y la verdad no nos lo esperamos nadie, y me encantó porque Adela, lo primero que hizo Adela, no de la mamá, sino de la hija, lo primero que hizo fue hablarme. Y lo primero que yo dije, si Adela me está hablando, ya está bien, ya brinco el charco, ya estamos del otro lado, ¿no? Pero lo primero que yo decía, yo tengo que ver cómo
yo y mi función pastoral puede entrar en esa familia porque todos han estado bajo mi autoridad y mi cobertura en algún momento. Y lo primero que le dije a Adela, relájate. Le dije, acuérdate que tú vas de parte de Dios a ese lugar y tú tienes que imponer manos en cada uno de tus hermanos y tienes que declarar que la sanidad de su corazón está ahí en ese momento. Adela me estaba hablando para llorar que su mamá se fue con tarea. Pero era más importante que toda su familia supiera el amor de parte de Dios que había para ellos, que lo que Adela y yo nos pudiéramos doler en ese momento. Y cuando llegué a la funeraria, ¿qué fue lo primero que me dijiste, Adela? ¿Te acuerdas o no? Lo primero que me dijo, René, tienes razón. Oré por cada uno de mis hermanos, les impuse manos y todos son sanos en su corazón. ¿Fue lo primeritito que me dijiste o no? Y dije, wow, qué padre que el amor no necesita que yo esté en un lugar. Qué padre que el amor no necesita que Dios venga y se manifieste en una nube dorada. Qué padre que Dios nos ha enviado a todos, a las naciones, a establecer las cosas con amor y con profecía. Y perseveramos en amor. Y funcionó. Este es solamente uno de los muchos ejemplos. No dar por vencido por ninguna persona, así como nosotros no tenemos que darnos por vencido. Ay, René, es que hace mucho que no siento a Dios. Si no sientes a Dios, ora el doble. Si no te sientes bien para con Dios, lee el triple. Si no sientes que Dios está contigo, está tú más con Dios. Si es que lo amas. Porque no siempre van a hacer las cosas como tú quieres, porque tu alma te demanda una cantidad de adrenalina que también es provocada por la iglesia. Qué pena. Pero también es provocada por la iglesia. Aquí se siente muy padre. Y aquí de repente nos confundimos. Hay gente que se quiere perder en la alabanza y les digo, ¿cómo quieres perderte en la alabanza si la alabanza es para Dios y tenemos que estar con todo lo que somos alabando? Ay, es que se siente muy bonito. Pues deja de sentir y empieza a alabar. Y si no, hazlo el triple. Porque si lo amas, no te puedes dar por vencido. Fíjense nada más lo que dice. La profecía es hablar en idiomas desconocidos. No es cierto, no dice eso. La profecía, el hablar idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y el don de la profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Nos está diciendo, todo lo que dura es el amor. Y lo que genera la profecía es el amor. Aunque la profecía va a acabar, porque la profecía habla de un futuro. Y cuando nosotros estemos con Cristo ya no va a haber futuro, porque vamos a vivir en la eternidad, y la eternidad no tiene pasado y no tiene futuro. Ni tiene presente, tiene eternidad. Y dice, pues esto tiene que pasar, pero por mientras pasa, no dejes de profetizar. Por mientras pasa, no dejes de profetizar en amor. No dejes de amar, persevera en amar, en amar, y en amar, y en amar. Porque nosotros tenemos que tener esa capacidad de amar tanto que seamos capaces de decirle algo de parte de Dios a otros antes que a nosotros mismos.